pescadores regresaban del mar, que Jesucristo predicaba, con poder enseñaba a una grande multitud. Fue esa mañana que se subió a la barca de Andrés y de Simón, y pronto comprendió que aquella noche no habían pescado nada. Mirando a Simón Pedro, esta palabra habló: boga hacia el centro del mar, echad la red y pescad, que como peces las almas un día también habrán de rescatar. Boga hacia el centro del mar, echad la red y pescad, que como peces las almas un día también habrán de rescatar. Radio Oreb, la radio que cambia tu vida, 24 horas junto a vos. Camino a Emaús, iban dos discípulos tristes caminando. Regresaban a su aldea sin tener menor idea que él había resucitado. De repente en el camino aparece un peregrino que a ellos fue llegando. Saludaron como un extraño y en la muerte. Amén. Saludamos a los oyentes con la bendita paz del Señor. La verdad que agradeciendo a Dios por este momento, ¿no?, compartido junto a la mesa de nuestros hermanos, de poder compartir un programa más, la verdad una bendición, y poder seguir usando este medio. Gracias a Dios todavía Dios sigue abriendo las puertas, todavía Dios sigue poniendo palabra, ¿no? Podemos ir permitiendo para poder seguir adelante con este programa. Sabemos que es un esfuerzo no solamente de las personas que se sientan, sino también un esfuerzo atrás de la cámara, de cada hermano, ¿no?, que aporta ese granito de arena, cada hermano que manda un mensaje, cada hermano que puede levantar nuestras manos, ¿no?, dar esas palmadas en la espalda, que esos alientos, y la verdad es una bendición. Así que agradeciendo a Dios por este momento compartido y por el largo del programa que vamos a pasar hoy. Bueno, también agradezco, como decía Isaías, también este privilegio que tenemos de compartir la palabra, de este tema que estamos transitando también, y esta frase que hemos puesto también cuando compartimos lo que es la publicación: el pecado que mora en mí, el pecado que mora en nosotros, poder entender por qué, cómo se originó, cómo hoy nosotros que somos cristianos, cómo lo vemos desde este punto de vista, y bueno, esperamos que sea una bendición para todos. Amén. Saludos a los hermanos, a los amigos, oyentes que están en sintonía. También agradecido a Dios por habernos permitido llegar, por habernos permitido una vez más poder empezar este programa, compartir la palabra del Señor, este tema muy hermoso, ¿no?, que se ha podido llevar a cabo. Este tema que muchas veces es cuestionable, ¿no?, muchas veces es muy discutido también, pero que bueno, hoy vamos a poder meditar, y le invitamos a cada uno de ustedes que está escuchando que pueda estar atento, que pueda meditar, que pueda reflexionar, y que bueno, que pueda también compartir este video, este programa, para que llegue a más personas y pueda ser de gran bendición como lo es para nosotros. Amén. Amén. Vamos a una cortina musical y ya seguimos con este tema. Jesús, que hoy aquí está presente en medio de los creyentes, se puede ver su... Desde Bahía Blanca transmite Radio Oreb, la radio que cambia tu vida.
a caminar por el camino que has marcado, a no juzgar ni a criticar al que ha fallado. Ayúdame a cada día a ser mejor. Enséñame a dar amor aunque me paguen con rechazos, a bendecir a aquel que maldice mis pasos, a perdonar a quien lastima mi corazón. Enséñame a andar así siempre tomado de tu mano. Radio Oreb, la radio que cambia tu vida, 24 horas junto a vos. Seguimos con este programa compartido, como bien dijimos, ¿no? en el bloque anterior. Este título que pusimos, ¿no? Podemos decir a este tema, el pecado que mora en mí, la gran lucha que fue manifestado en el hombre. En el libro de Génesis habla en el huerto del Edén, donde salió esa oferta, y de ese momento, podemos decir, de esa decisión que pudo tomar Eva y que hoy en el día a día también lo tomamos, ¿no? De ese momento fuimos vendidos hacia esta naturaleza pecadora, porque el fin del propósito de Dios, si podemos ver en la Biblia, fuimos preparados, podemos decir, con un propósito celestial de poder alabar su nombre. O sea, el fin de Dios siempre fue eso. Claro. Siempre el fin de Dios fue crearnos para alabanza de su gloria. En muchos versículos habla también el profeta Isaías sobre la creación de la humanidad para poder alabar el nombre de Dios. Pero no se puede demostrar esa libertad si no se pone a prueba. Claro. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Vamos a estar, es una palabra muy conocida, ¿no? Podemos decir a modo iglesia, es muy conocida, muchas veces leída, pero también con una gran profundidad. Y el apóstol Pablo le escribía hacia la iglesia de Roma y podía identificar esta lucha constante que es nuestra naturaleza humana contra el espíritu. Es una lucha que podemos decir que en ningún momento para, sino que es una lucha constante. Aun cuando estamos durmiendo, todavía la lucha de nuestra naturaleza humana contra el espíritu siguen batallando, y es una lucha constante hasta que podamos salir de este cuerpo incorruptible. En Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén en la palabra. Amén. Este versículo, ¿no?, que podíamos elegir junto a nuestra hermana, me acuerdo que en el anterior programa donde estaba nuestra hermana Zoe, habló sobre, un poco pudo referir, ¿no?, hacia esa lucha que tenía dentro de su corazón, y pudimos, hablando con los hermanos, pudimos sacar este tema para poder llevarlo adelante, ¿no? Y es una gran realidad la lucha que pasaba el apóstol Pablo, y podía ponerse como ejemplo él, diciendo que él muchas veces, queriendo hacer lo bueno, identificarse con lo bueno de Dios, había una acción de querer hacer el bien, pero con todo eso, con ese querer o con ese sentimiento de querer hacer el bien, termina haciendo lo malo. Y yo creo que muchos cristianos, muchas personas también, no solamente los cristianos, sino las personas que están afuera, hay un deseo, hay una esencia de Dios. Una esencia de Dios que quiere hacer lo bueno, moralmente quiere hacer lo bueno. Tal vez el que es esposo quiere agradar a su mujer en todo, pero esa lucha constante de nuestra naturaleza humana que nos impulsa, podemos decir que nos impulsa afuera de la Escritura, es una lucha que no para. Yo tengo acá dos pensamientos dos experiencias con esta palabra, ¿no? Porque acá también se revela la vida que nosotros llevábamos antes del Evangelio, y por eso creemos que el Evangelio transforma, porque fuimos transformados. De otra manera yo no puedo transmitir un mensaje en el cual nunca
nunca viví, ¿no? Entonces yo veo digamos, en esta palabra mi vida anterior y mi vida en Cristo, porque se revela igual, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, el pecado que mora en mí. No es que en los cristianos mora el pecado y en el ser humano, o sea, en el ser humano de por sí mora el pecado. Entonces, sea cristiano o no, el pecado está en nosotros. Y como nos damos cuenta, justamente la palabra venía y nos decía, ¿no? Que yo queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero. Y creo que todos a mayor y menor escala podemos entender de que muchas veces nosotros queremos hacer algo de moralmente, quizá aquel que no conoce a Cristo, aquel que no vive el Evangelio, digamos, moralmente quiere hacer algo bueno y termina haciendo algo que no quería. Y se arrepiente, digamos, todo el arrepentimiento, pero hay algo que no le deja estar con libertad, esa libertad de decisión. Como cruzar esa barrera. Claro. Esa barrera. Entonces yo, digamos, en mi testimonio, yo veo que esta palabra se revela porque, digamos, yo muchas veces me arrepentí de cosas que hacía. Yo estando en el mundo, por ejemplo, sin conocer a Cristo, hasta incluso sin creer en Cristo, a mí se me revelaba esta palabra porque yo no quería hacer ciertas cosas y venía igual. Las terminaba haciendo igual. Llegaba el viernes y lo hacía. Llegaba el viernes y lo hacía, llegaba el lunes y lo hacía, o sea, a cualquier escala, como te digo. En ese entonces yo decía que salir estaba mal, drogarme, digamos que salir estaba bien, que quizá tomar algo estaba bien, pero más allá de eso, digamos, yo por ejemplo, o sea, porque para vergüenza mía, pero para gloria de Dios, yo tuve tantas novias y a ninguna le pude ser fiel. A ninguna le pude ser fiel. Y yo me lamentaba, yo me acuerdo que hablaba con aquella, en aquel momento mi novia, y yo le pedía perdón y me arrepentía y lloraba y llorábamos juntos y todo, y yo decía voy a cambiar, y yo quería cambiar. O sea, en mi disposición estaba de cambiar. Pero había algo que constantemente me llevaba a eso, y era la ley del pecado. Y por eso se me viene mucho, en la conciencia está el querer hacer el bien, en todo, yo creo que en todo está hacer el bien. Pero después vemos que en otra parte de nosotros, que era el cuerpo, en nosotros los deseos, vemos que constantemente, sabiendo que el bien, digamos, queremos hacer el mal, estamos vendidos al pecado, como vos decías. O sea, caer en esa dimensión, vos sí o sí, digamos, acudís a algo, porque vos entendés que ni siquiera por tu fuerza de decisión, porque... Es tremendo, muchas veces, viste, los predicadores abarcan como el pecado y como lo idealizan como una enfermedad, y es una realidad porque cada vez te está enfermando más y a la vez que te enferma, inmediatamente también te está matando de a poco, y el pecado también. O sea, si vemos bien los síntomas del pecado, es como una enfermedad donde cada vez esa enfermedad va creciendo y va creciendo y va creciendo y cada vez te está destruyendo. O sea, espiritualmente te estás matando y te está matando, y llega a un punto donde ya realmente ya tu vida está cautivada, o sea, preso. Y también, sin ir a tantas cosas, también yo lo veo en el Evangelio. Para mí, o sea, a mí me sorprende cómo la iglesia nunca cambió, el sistema nunca cambió. Hoy igual que estamos acá lo identificamos esa lucha, pero tal vez las personas del mundo dicen, bueno, tal vez soy así, ¿viste? Claro. Soy así, ya está. Y se normalizan con eso. Sí, para mí es así porque era como te decía recién. O sea, para mí siempre todo fue igual, mi familia siempre fue la misma, siempre me presentaron el mismo evangelio, siempre era la misma Biblia, siempre fue la misma iglesia, y yo antes lo veía completamente distinto, y de la noche a la mañana cuando, digamos, mi perspectiva cambió. Ya no era un peso que en su momento era, y ni siquiera lo puedo decir que lo generé yo. Claro. Por más que yo decidí venir a la iglesia, pero yo no podía, o sea, no nacía algo bueno en mí. En el sentido del evangelio, porque yo no quería seguir a Cristo, yo no lo amaba, a mí me hablaban de la cruz, me hablaban de cosas y a mí no me movía nada, Y de la noche a la mañana amé esa cruz, ¿entendés? De la noche a la mañana fue como lo mejor que me pudo pasar. Y eso ¿cómo vos lo explicás? No hay manera. Y entendés que naciste de nuevo, entendés que tenés otra naturaleza. Pero qué tremendo que podía haber que la mayoría de personas que pueden escuchar este mensaje piensan que solamente es para una persona creyente, ¿viste? Claro. Porque Pablo decía que, o sea, pensaban que a una persona le puede pasar o puede pensar de esa manera solamente cuando es creyente o solamente cuando tiene el Espíritu de Dios, pero realmente, como vos decías, hay personas que no conociendo el Evangelio, no conociendo a Dios, tienen ganas de cambiar por su fuerza, ¿viste? He escuchado muchos testimonios, nosotros somos testigos, han pasado muchos testimonios por acá, y la mayoría de ellos decían que con sus fuerzas querían cambiar, pero no podían. Claro.
Y entonces ahí se revela lo que vos decías, ¿no? Que en nosotros está el querer hacer el bien muchas veces, pero con nuestra fuerza por ahí no podemos porque ya eso ya está incrustado en nosotros, capaz, ¿viste? Es que ahí, o sea, yo creo que las personas tienen el error y nosotros creo que en un momento lo vivimos, es como, tengo que dejar algo para seguir a Cristo. Y yo creo que primero es al revés, vos te entregás y por consecuencia vas a dejar las cosas. Yo no la dejé porque a mí me obligaron o me dijeron, tenés que dejar. Si bien se enseña, hay una enseñanza, porque está el conocimiento, pero uno ya lo hace por amor. Entonces, obviamente, a las personas que no conocen no le van a hacer, y es normal, no es uno que eso, pero ¿cómo no va a hacer? Y no, porque está vendido el pecado, o sea, no entra en sí, no puede. Entonces, cuando uno que entiende eso, porque lo vivió, digamos, entiende que necesita de Jesús. Por eso hay muchas personas que dicen, no, yo nunca voy a poder dejar esto, por eso nunca puedo seguir o estar como vos. Y yo le digo, o sea, yo nunca decidí estar así. O sea, yo, hasta incluso yo también pensé, yo nunca voy a poder dejar esto. Y yo no lo dejé tampoco. Yo me entregué a Cristo y de la noche a la mañana hay cosas que en mí cambiaron, pero por completo. Y es la naturaleza de Dios. No, por eso nada bueno sale de mí. Y por eso, digamos, se predica tanto de un evangelio de poder, porque tantas veces que hemos querido cambiar nosotros y... Es transformado. Yo creo que la ciencia no puede explicar, ¿no? De cómo una persona llena de vicios, lleno de males, tal vez psicológicamente, herida, que no tienen perdón, podemos decir, pero cuando vienen a la iglesia pueden experimentar ese amor de Dios y son personas completamente cambiadas. O sea, no la ciencia ni las personas, tal vez los familiares dicen, pero ¿cómo pudo perdonar si todo lo que te hiciste, todo lo que te hizo? Y es completamente la transformación de Dios. Es como vos decías, la perspectiva cambia cuando una persona, podemos decir, se acerca a Dios. Y es bíblico, sí. O sea, la Biblia lo dice, o sea que lo identifica, ¿no?, como la luz y... la luz de Dios, y también identifica las tinieblas. O sea, cuando estamos en las tinieblas estamos completamente, no podemos ver el panorama, no podemos ver a nuestro alrededor, no podemos saber cómo es nuestro caminar. Es que sí lo vemos. Yo ponerle te puedo decir que hay gente que no y está bien, o sea, yo comprendo eso, pero yo sí lo veía mi condición. Tremendo. ¿Entendés? Y sin embargo, no, o sea, yo sí lo veía, pero no podía cambiar. Por eso. Yo creo que también que va en base al conocimiento que vos tuviste previamente. Hay personas que tuvieron el conocimiento. No, pero moralmente, por eso creo que todos somos. Hay digamos, una teología que explica que somos pero completamente. Yo creo que del todo no veías, porque tampoco que vos dijiste que no llegaste a creer en Dios. Entonces. Sí, pero moralmente uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Claro. O sea, a ese punto todos los tenemos. Nadie puede decir, no, yo no sabía que robar estaba mal, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Porque entonces ya en lo más mínimo, digamos, o el mentir, o el hacer esto, hacer lo otro, digamos. En lo más mínimo nosotros ya no obedecemos. Ya cuando somos chicos de por sí. Mientras más te dicen no haga esto, a mí yo me acuerdo cuando me retaban, mientras más cosas me decían yo lo hacía. Sí. Y para mí no es que se decía voy a ser rebelde. Claro. No, pero de mí nacía. Claro, de mí nacía. Entonces vos entendés que en principio, pero yo lo logro comprender de un sentido cuando Dios maldice al hombre y digamos que me acuerdo que en Génesis habla sobre la semilla, que la semilla se va a reproducir según su fruto. Entonces yo entiendo que la semilla parte el problema, ¿entendés? Si nosotros nuestra naturaleza está corrompida, no busquemos dejar de accionar, porque siempre, o sea, es como que querramos cortar los árboles y el problema es la raíz. Claro. Entonces nosotros no necesitamos decirle a la persona tenés que dejar de hacer esto, no, necesita una naturaleza nueva. Porque lo puede llegar a cambiar actitudes. Vos podés dejar de emborracharte, podés dejar de hacer esto por tu cuenta. Y hay gente que lo hace también. O si esto está mal, sí lo sabe que está mal. Pero no logra comprender que el verdadero problema está en su naturaleza. Entonces, el pecado original que todos llamamos, ¿no? La naturaleza corrompida. Entonces yo entiendo que de un árbol que sale pera nunca va a salir manzana. Y viceversa. Entonces, nada bueno va a salir. Yo creo que somos personas malas haciendo cosas buenas. Pero no somos buenos, ni de casualidad. Tremendo. Completamente. O sea, y esta lucha la identificó Pablo y le resultó como una enseñanza, ¿no?, hacia la iglesia de Roma. O sea, es también un consuelo, pero también es una exhortación, tremendamente, porque él identificaba esa lucha y siendo que el apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, pero no dejaba de ser hombre. Claro. No dejaba de completamente ser hombre. Y vemos que esta lucha no solamente la identificó el apóstol Pablo, sino también lo identificó Elías, lo identificó Moisés también cuando tuvo ese llamado, ¿no? Y Dios le dijo que él iba a poner palabra de Dios y él como de cierta manera se acobardó tremendamente, o sea, era también miles de sentimientos en su vida, ¿no? Duda, temor, qué iba a pasar y así distintos también hombres de la Biblia
también identificaron esa lucha. O sea, vemos que esa lucha es constante, como decía, desde ese libro de Génesis, del huerto de Edén, donde empezó todo, hasta el día de hoy seguimos pasando esa lucha. Y qué tremendo, ¿no? Porque es algo constante, porque hay un Espíritu Santo que actúa también en nosotros, que nos quiere llevar a que Isaías vaya hacia la oración, que Isaías vaya a leer la palabra de Dios, que Isaías vaya al oculto, que haga esto. Pero también está nuestra naturaleza humana, que es completamente lo contrario. Isaías esto, Isaías que vaya a esto. Y completamente esa lucha es algo tremendo, porque tal vez de algunas maneras no lo podemos identificar, de cierta manera. No lo podemos identificar por nuestra cegadez que tenemos en nuestras vidas. No podemos identificar que es algo espiritual que está pasando en nuestra vida. Y porque todo recae en nosotros, o sea, no es algo exterior. Si bien vos decís, Isaías te lleva a esto y el espíritu a esto, pero sigue estando en vos, o sea, es una lucha de acá. Y si vos no lográs discernir, siempre pensás que sos vos. Soy yo el que quiero ir, soy yo el que quiero hacer esto. Te atribuís todo a vos, ¿no? Pero cuando lográs discernir, y creo que es por medio de la palabra, por eso es importante la palabra, vos entendés lo que produce el espíritu y lo que produce la carne, vos decís, no, nada bueno hay en mí. O sea, lo único bueno, creo que se hablaba hace un tiempo en el púlpito, decía, si el Espíritu Santo si fuera de nosotros, volvemos a ser la misma persona. Me quedé pensando en eso, lo que vos decías, que hay personas que por ahí se justifican con obras buenas, pero siguen siendo malas. Sí. Y podía meditar ahí, como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él podía entender, ¿no? Y bueno, hoy podemos entender y comprender, nosotros somos engendrados ya en pecado y podía meditar cómo el ser humano a muy corta edad, de ser muy chico, que está, digamos, en sí, no está, digamos, queriendo hacer maldad, pero ya le sale, como vos decías, ¿no? Nace de él, por ahí la mentira, el enojo, la rebeldía, que no son cosas que, digamos, un niño nace con intención de maldad, ¿no? Claro. Sino que ya está en su misma naturaleza desde muy chico. Y por eso Pablo lo podía entender muy bien y sabía que él teniendo muchas capacidades, muchos dones, habiendo conocido muy de cerca la ley, el evangelio y demás, él podía decir, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿No? Sí. Y es algo que, como decías ahí, vamos a seguir luchando y estamos luchando, pero bueno, por eso todos los días. Por eso yo creo que el evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque yo en su momento, yo decía, yo no elegí ser así, yo no elegí tener esta naturaleza. Entonces por eso considero, por lógica o por razonamiento, que el evangelio es para todos, porque nadie eligió esta naturaleza en sí. No digo que no seamos responsables, pero nadie la eligió, entonces siempre va a haber una salida para el hombre. Por eso nadie va a poder decir el día de mañana, no, yo directamente no tuve la capacidad. O sea, entonces sí tenemos la capacidad de reconocernos y ver nuestra condición. O sea, vos sabés que estás obrando mal por más que seas un ciego. Incluso vos sabés que está mal porque... Y ahí volvíamos a lo que te decía, tenemos algo de la imagen de Dios. Sí o sí. O sea, era lo que te decía, somos malos, pero esa cosa buena que hacemos, a veces somos justos, por ejemplo. O practicamos la justicia, no somos justos, practicamos la justicia a veces. Aquella persona que está afuera practica la justicia. Pero es esa parte o ese reflejo que tiene de Dios, pero es malo de por sí. Entonces, es tremendo, y toda nuestra obra, como dijiste, ¿no? O sea, son de maldad. Imagínate que el apóstol Pablo dice que la ley dice que era buena, pero él la usó de un sentido contrario. Sí. O sea, le terminó usando como una piedra de tropiezo. O sea, es tremendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no, yo creo, como decía, ¿no? Sobre el nuevo nacimiento, y no había un nuevo nacimiento, no había gestado ese nuevo nacimiento en su vida, y no solamente eso, sino porque, podemos decir, puso su manera de actuar, o sea, en su naturaleza humana y no en la manera de Dios. Claro. Pero porque también se dio cuenta que no podía cumplir la ley. Claro. En realidad era como hablábamos, nosotros podemos ser salvos por la ley, claro, pero no podemos cumplirla, es la realidad. Es una gran barrera. Claro, y somos nosotros mismos. Pero que es tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, que revelado por el Espíritu también, le hace entender de que lo que en un momento fue bueno y fue una ley, automáticamente eso es lo que te condenó, por así decirlo, ¿no? Porque es justamente lo que uno no puede cumplir. Entonces, bueno, pero termina el versículo diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿no? Porque no... Entonces es tremendo porque vos ves el sacrificio de Jesús y significa un montón de cosas, que es re profundo. Y una vez que uno se mete y se empieza a meter y empieza a meditar y empieza a ver lo que Jesús hizo y lo que Él hizo, o sea,
como esa transferencia que tuvo, nosotros automáticamente, nosotros hoy somos justos, por ejemplo, Tremendo. por Jesús, ¿no? Obviamente, Jesús, ¿no? Somos justos, somos justificados, o sea, el atributo de la cruz es tremendo. Y yo creo que también vino a la tierra no solamente a salvarnos o a hacer esos milagros, sino a dar un claro ejemplo, un ejemplo, yo creo, lleno de esperanza, ¿no? Un ejemplo lleno de, podemos decir, de motivación, porque nos dio un claro ejemplo que sí se puede, o sea, sí se puede vencer. En el libro Apocalipsis también, cuando Juan tuvo esa revelación, y Dios le hablaba hacia la iglesia y dice al que venciere. En distintos versículos dice al que venciera, o sea, y no solamente, como vos decías, que en el tiempo de la ley había ese alejamiento, pero hoy por medio del Espíritu Santo, ya ese alejamiento podemos decir que fue cortado y hoy tenemos un ayudador. La otra vez meditaba un poco la palabra donde salió, ¿no? el Consolador, donde también fue un carácter que denominó Jesús, ¿no? Antes de irse a sus discípulos, y podemos ver que en la antigua historia, podemos ver que la palabra consolador era una persona que permanecía dentro de un juez, o sea, de una manera donde un juez podía actuar y actuar la justicia, ¿no? Y decía, ¿no? Este libro decía que cuando una persona era acusada, él tenía la facultad de poder mirar a la multitud y poder hallar a una persona consolador, o sea, alguien que tenga, que podemos decir que pueda hallarlo a ese hombre, podemos decir, o sea, bien, que no actuó de esa mala manera o no hizo lo acusado. Claro. Y dice que cuando miraban las personas que eran acusadas podían mirar hacia la multitud, o que la gente que lo rodeaba buscaba un consolador, y de ahí salió la palabra consolador. O sea, mirado con un poco de esperanza, podemos decir, a que alguien pueda consolar su vida, alguien que pueda salir, por ejemplo, de él, ayudarlo, abogar por él. Es tremendo, o sea, es profundo, digamos, porque Jesús mismo también, me imagino en aquel momento que Jesús, en ese momento donde él transitaba, era lo mejor que le había pasado en el caso de los discípulos. Él decía, os conviene que yo me vaya, ¿no? Y vos, o sea, en ese momento vos decís, pero ¿qué? ¿Hay algo mejor que vos? O sea, porque me imagino también el nivel de incredulidad de los discípulos también sabiendo, hasta incluso decía, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿no? Qué tremendo. Y bueno, tremendo poder ver cómo Jesús también sufría los mismos deseos, las mismas tentaciones que nosotros hoy pasamos hoy en día, ¿no? Que Pablo podía decir que él queriendo hacer el bien, no especifica bien qué cosas había hecho mal, pero él sabía que habían cosas que él quería hacerlas bien, que quería agradar a Dios. Y hablando de Jesús, él antes que empiece a hacer los milagros, ¿no? A extender su fama, ¿no? por todo Israel, dice la palabra de Dios en los 4 evangelios, si no me equivoco, también recalca esa parte donde dice que fue a ayunar 40 días al desierto. O sea, hay un significado tremendo, ¿no? En esos 40 días. Antes que empiece su ministerio, podemos decir, fueron esos 40 días explícitos para que él pueda, podemos decir, que esa naturaleza pueda menguar y pueda crecer el espíritu en su vida, ¿o no? Poder crecer completamente, o sea, darle lugar a Dios que se merecía. O sea, como vio esa prioridad primero, antes de hacer los milagros, antes que esta fama pueda recorrer, antes que los leprosos sean sanados, dar ese lugar a Dios, esa prioridad. Yo creo, y digamos en base a mi experiencia, que cuando uno es nacido nuevo, hay pecados con los cuales vos antes vivías y hasta incluso vas a seguir viviendo, hasta que Dios obviamente va a hacer una obra, ¿no? Ciertos pecados que uno hace. Hay pecados que Dios saca de raíz, vos decís, he escuchado testimonios donde de la noche a la mañana me drogaba hasta mano poder y después no tengo ganas. No es que me esfuerzo o me convenzo, no tengo ganas, eso es Dios. Pero después hay pecados en los cuales Dios deja, permite, Él sabrá, para que nosotros entendamos que le podemos hacerle fuerza. No por nosotros, sino por el Espíritu que está en nosotros, ¿no? Porque está en nuestra conciencia, está en nosotros, pero bueno, el apóstol Pablo mismo también podía decir que, digamos, el Espíritu Santo es el que a nosotros nos hace entender que tenemos esa lucha. Si no, mientras tanto, podemos entender que moralmente no podemos, lo que fuese, pero el que realmente nos ayuda es Él, porque de otra manera no. Pero sí que hay cosas que nos confrontan, digamos, y es Dios el que nos da la fuerza. De otra manera, nuestra naturaleza, peleando nosotros con nuestra propia naturaleza, no podemos. O sea, no hay una manera. Esa lucha es tremenda. En los Gálatas podía hablar, Gálatas 5:16, decía
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es tremendo porque más adelante puede decir que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. La carne, para aquellos que por ahí no tienen mucho conocimiento, es todo aquel deseo, ¿no?, que va en contra de la voluntad de Dios. Claro. Y que el Espíritu Santo que está en nosotros todos los días, por ahí nos da aliento o nos ayuda a someter esa carne a la voluntad de Dios, ¿no? Pero que todos los días nos da una batalla, pero por eso decía, andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Como vos decías, hay cosas que una vez conociendo a Jesús vamos a seguir batallando, ¿no? Vamos a seguir peleando, pero es bueno poder comprender esto, que andando en el Espíritu nosotros tenemos la capacidad de poder negarnos a nosotros mismos, ¿no? Poder negarnos y poder decirle no digamos, a los deseos que van en contra de la voluntad de Dios, que son cosas que muchas veces no se nombran, ¿no? Pero que están, como vos decías, son los deseos, pasiones mundanales, ¿no? Deseos, pasiones que van en contra de la voluntad de Dios, que muchas veces hacen negar, hacen menguar, digamos, en la comunión que tenemos con Dios, y es algo tremendo que... Por eso él decía de lo que vivió Jesús, ¿no? Esos 40 días de ayuno. Claro. Uno entiende que no va a salir de la misma manera tampoco, ¿no? Más allá de que era Jesús, Dios, pero digamos, él dice que vivió toda. Por eso creo que dice. Fue tentado en todo. Claro, fue tentado y no hubo pecado. Y más allá que también dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nosotros, digamos, ¿no? O sea, es profundo. Sí, sí, tremendo. Y él, yo creo que esa lucha que sintió, ¿no?, cuando vino y estaba en este cuerpo también que nosotros estamos, o sea, él lo sintió porque él lloraba también con los que lloraban, él se lamentaba con los que se lamentaban, él podía, podemos decir, entender hacia la otra persona porque él completamente lo estaba viviendo. Claro. O sea, es tremendo, o sea, ese ejemplo que nos dio, también podemos decir, y él nos requiere, porque nos requiere de nosotros que podamos lograr o pasar esa barrera y, como dice, ¿no?, en la Biblia, poder vivir en el Espíritu. Sí. Hay una pregunta, ¿no?, si el que vive en el Espíritu sigue teniendo estas luchas. Como no lo viví, no voy a poder contestar así. No, o sea, yo creo que sí, constantemente tenemos lucha, creo que hay veces que van a ir variando, vamos a ir venciendo otras y van a ir apareciendo otras, ¿no? Creo que es parte de. Pero sí que estar en el Espíritu nos da una seguridad certera de que vamos a vencer. Tremendo. Eso sí, pero por completo. Sí. Hay una fuerza sobrenatural que nos impulsa, ni siquiera, porque pelearlo es decir, bueno, tengo el deseo, pero me niego. Cuando uno está realmente en el Espíritu y puede, ni siquiera es como que no quiero. Tremendo. O sea, no, directamente no. La lucha que creo que es cuando claudicamos ahí en ese doble pensamiento y... Ese doble pensamiento nomás, yo podía meditar, ¿no? Ahí en el mismo texto donde estaba leyendo dice que los deseos del espíritu y los de la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Claro. O sea que, por ejemplo, los deseos de la carne están, digamos, haciendo que nos inclinemos a hacer las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y los del espíritu están oponiéndose a eso, ¿no? Claro. Y no hacemos ni una ni otra, nos mantenemos en un estado neutro. Y yo en lo personal muchas veces pude experimentar eso. Estar en un estado neutro, un estado donde no tirar ni para uno ni para el otro. Por Y eso- más adelante en Apocalipsis habla sobre los tibios, que no son ni calientes ni fríos, y esos son los que son vomitados a la boca. Yo a veces identifico, ¿no?, o sea, mi vida espiritual, uno medita, ¿no?, y se analiza y lo identifico como una batería. A veces, cada vez que oramos, se está riendo. Cada vez que oramos, leemos la Biblia, es como si esa batería se está cargando. Y a veces cuando no hacemos eso, tenemos como la batería del espíritu muy, muy baja. Claro. Y o sea, la batería... Pero es tremendo, meditar, ¿no?, después analizarlo, a ver que la verdad... Tiene sentido. Como el del huevo. Sí, la verdad que, o sea, podemos usar muchas alternativas para decir cómo uno vive el espíritu, cómo uno vive esa lucha, ¿no? Pero sí está claro que, digamos, la palabra en la cual hablaba el apóstol Pablo y teniendo esa lucha, digamos, es necesario. Yo creo que ahí viene la palabra del negarse. Antes de no tener el espíritu y antes de no entender el evangelio, uno no entiende a qué. Pero cuando uno, porque es querer seguir a Jesús, y uno no quiere a Jesús hasta que no se implanta esa nueva naturaleza. Mientras tanto, no queremos directamente.
Entonces, como, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, ya el querer no está. Entonces, claro, negarse menos que menos y tomar la cruz, pero menos que menos. Entonces, yo creo que en ese momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo, ahí viene esa disposición. Bueno, te diste cuenta, está el Espíritu, está la carne. Claro. Y bueno, vos tenés tu parte, digamos. Yo te voy a ayudar, claro, pero tenés tu parte en el decir vos ya sos consciente del bien y del mal. Creo que esa es nuestra decisión todos los días. Todos los días. De seguir a Cristo. Es tremendo. Así que vamos a ir a un bloque musical, y poder seguir con esta parte que estamos leyendo, ¿no? Sobre esta lucha constante de nuestra naturaleza humana, así que sin más ni menos vamos a un corte musical. Sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí, una gota de sangre y de misericordia. Desde Bahía Blanca transmite Radio Oreb, la radio que cambia tu vida. Dicen que viene hacia el pueblo, dicen que a muchos sanó, y yo con la dolencia en mi cuerpo no sé si llegaré hasta el Salvador. Y aunque es demasiado tarde, aún retengo un poco de fe, porque si no llego ante el Maestro, aún el borde de su manto tocaré. Es tan fácil llegar para otros, pero imposible se me hace a mí. Solo sé que Él está llegando, Jesucristo está pasando por aquí. Cristo está aquí, está pasando con poder, ya está obrando su presencia. Puedo sentir, Cristo está aquí con sus manos extendidas y su virtud comienza a fluir. Cristo está aquí, alza tu mano y alaba su nombre, los demonios comienzan a huir. Cristo está aquí, que necesita se aproxime y toque el borde de su manto y libra de salir. Que es demasiado tarde, que la enfermedad ya avanzó. Mas quien te ha dicho no ha conocido que la última palabra es de Dios. Y parece que todo está cierto, mas Dios siempre tiene el control. Y aunque parezca imposible, todo es posible para nuestro Dios. Desde Bahía Blanca transmite Radio Oreb, la radio que cambia tu vida. Dios no se equivoca cuando su espíritu habla. No es hombre para mentir cuando dice que te salvará. Tantas aflicciones que el justo padece, mas su palabra es fiel, y de todas él librará Jehová. Hoy no puedo dejar de llorar al sentir tu presencia en mi ser. Jesucristo de mi corazón, no te alejes.
Prepárate, hermano, que es tiempo de tu bendición. Si el enemigo te ha dañado con sus manos y no Radio Oreb, la radio que cambia tu vida, 24 horas junto a vos. Camino a Emaús, iban dos discípulos tristes caminando. Regresaban a su aldea sin tener menor idea que él había resucitado. De repente en el camino aparece un peregrino que a ellos fue llegando. Saludaron como un extraño y en la muerte de Jesús seguían meditando. Entonces el peregrino preguntó a los discípulos de qué iban hablando. Uno de ellos respondió: de la muerte del Señor, ¿cómo no estás enterado? Aquel hombre les respondió: lo que el Señor habló antes de ser entregado. Van a matar al Mesías, pero al tercer día será resucitar. Amén. Seguimos con este programa y me gustaría, ¿no? Ya estamos terminando este programa, ¿no? Este mensaje que podemos decir, y me gustaría poder leer en lo último que puede llevar este versículo, ¿no? O este capítulo, el capítulo 7, luego del apóstol Pablo hablar sobre esa lucha dentro de él y poder identificarla, ¿no? Y nombrarla hacia la iglesia de los Roma. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, da un agradecimiento y podía reconocer, ¿no? Este señorío que cuando había tenido ese encuentro personal el apóstol Pablo, pudo identificar que la puerta de salida fue Jesús en su vida. O sea, esa esencia de Dios que Él puso en nosotros, podemos decir, que nos dio la oportunidad de cada uno de nosotros poder arrepentirnos, ¿no? Y poder vencer, porque va a llegar un momento en nuestras vidas cuando enfrentemos la muerte, ¿no? Y la muerte en Cristo. Esto corruptible dice que se va a vestir de incorruptible y esa lucha, o sea, ya no la vamos a vivir más. O sea, podemos decir, no, es algo, trae este mensaje, ¿no? El apóstol Pablo de esperanza, que es saber que esta lucha que hoy sentimos, podemos decir, este sentimiento de fracaso, ¿no? Que podemos decir que cada vez que hacemos eso malo no lo vamos a tener más, porque vamos a estar completamente en otro cuerpo, viviendo otro panorama, otra dimensión, y es algo tremendo porque tenemos esa esperanza. O sea, los que miraron a Dios, y podemos decir los que dedicaron su vida a Él, tienen esa esperanza y caminan sobre esa meta, de saber que esa lucha ya no va a estar más. O sea, esta lucha que se revela contra Él y que muchas veces, o sea, no podemos vivir el todo de Dios por nuestra naturaleza, por nuestro orgullo. No podemos vivir ese todo de Dios porque hay murmuración en nuestra vida, porque hay egoísmo, porque hay, podemos decir, vanagloria, y todo eso nos aparta de la presencia de Dios. Yo a veces puedo leer el libro de los profetas, ¿no? Uno de los profetas que siempre, no sé, pero lo identifico y me gusta leerlo, de Ezequiel, donde habla visiones de Dios tremendo, y una de las visiones que me cautivó, podemos decir, esa visión que tuvo, que dice que estaba en un río, donde decía que venía un ángel y podía medir esa agua y podía mostrar las cuatro, yo la identifico de esta manera, que podía mostrar 4 fases de un creyente.
O sea, que uno era hasta los tobillos, después creo que otro hasta las rodillas y después iba cada vez creciendo más, ¿no? Y llegaba en un momento de esa visión que podía vivir este hombre de Dios, donde dice que cuando estaba completamente cubierto sobre agua, ahí ya no actuaba, podemos decir, no actuaba esa gravedad física que estaba viviendo cuando estaba hasta los tobillos, era completamente otra. Claro. Y ahí lo experimentamos aquellas personas que viven en el Espíritu, su dimensión es cambiada y la gravedad que vive es completamente cambiada y es otra, porque está completamente el Espíritu Santo crecido en nosotros. Claro. Tremendo. No, estaba ahí meditando en lo que decía Isaías y podía ver cómo él podía decir, ¿no?, sobre las aflicciones muchas veces que podían pasar por el negarse uno mismo, ¿no? Y Pablo podía decir que las aflicciones del tiempo presente que vivimos muchas veces por negarnos a nosotros mismos o querer hacer la voluntad de Dios, esas aflicciones del tiempo presente que vivimos diariamente, dice que no van a ser comparables a la gloria venidera, ¿no? Esa recompensa, ese galardón que está preparado, ¿no?, para todos aquellos que obedecen a Dios y que realmente buscan agradar a Dios y llevar esta naturaleza, como venimos hablando desde el principio, esta naturaleza pecaminosa, ¿no?, que es fuerte para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero bueno, gloria a Dios que podemos tener en claro, ¿no?, esto que no, todas las aflicciones que estamos pasando por negarnos todos los días a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios no va a ser comparable a la gloria venidera que va a venir sobre nosotros. Y para llegar a eso, o sea, hay que, siempre creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Usar las armas que Dios nos dejó. Muchas veces yo creo que el pueblo de Israel, y no solamente vamos a decir el pueblo de Israel, también nosotros, vivimos esa batalla y no usamos la arma de Dios. O sea, sabemos que necesitamos de Dios, sabemos esto y no acudimos igual a la oración. No sacamos un ayuno, no sacamos, tal vez no queremos hacer una vigilia porque no queremos exponernos nuestra naturaleza, no queremos hacer por... ¿Vos crees que no? Yo no sé me si lo es por- pregunté. Yo muchas veces me lo pregunté y yo creo que muchas veces llegamos al punto de que no creemos que es así. Claro. O sea, si yo te digo en la oración, vos vas a salir de ese estado y vas a hacer un montón de cosas, Claro. vos lo harías. Sí, sí. Entonces hay una creencia ficticia muchas veces en nosotros que no nos permite ver esa realidad, porque es la realidad. O sea, si vos crees que realmente arrodillándote, hablando con Dios, vos vas a salir de esa situación, vos lo harías. Claro. Muchas veces decir que nos falta la fe. Claro, la fe. Tremendamente. Tiene Porque que ver si con lo el negarse. creeríamos completamente, saldríamos Sí. renovados. Sí. Completamente. O sea, no podemos decir que... Podemos decir que al levantarnos, o sea, sí, es una realidad, ¿no? Y no podemos decir que al levantarnos Dios no puede obrar, porque completamente No, Dios lo sí, puede hacer. Por eso Dios dice, puede muestra, tú tienes fe y yo tengo obras. Y después, o sea, Yo creo que lo nos dice. falta muchas veces ese momento de accionar. Hay algo que siempre me pasa, esos domingos de Santa Cena, donde Iba a decir lo mismo. me siento por ahí en mi casa, ¿viste? Ahí en el sillón y digo, y me propongo, ¿viste? O me pongo a meditar de cuántas cosas me propuse en este mes, ¿viste? Cuántos propósitos me propuse, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto. Y nunca llegué a ese momento de acción, o sea, de todo lo que hablé completamente no hice nada. Iba a hablar de lo mismo, ¿viste? Cuando... Y te viene, ¿viste? Como te sentís vos. Te viene como ese fracaso, ¿viste? Que estamos haciendo cosas mal y te propone para la otra cosa, para la otra vez. A la vez está bueno y a la vez no, porque compartía hace un tiempo, Seba me acuerdo, compartía sobre el gemir, ¿no? Claro. Que tiene el espíritu, la tierra misma y nosotros, ¿no? Y que muchas veces no está el gemir a nosotros, pero sí hay algo previo que es la angustia que uno tiene. O sea, esta angustia muchas veces se torna feo de decir no quiero vivir más esta angustia y me voy a descansar en Dios y sigo como estoy y no importa. Y después está la angustia que estás todo el tiempo diciendo, oh, tengo que sacar tiempo para Dios, Claro. oh, tengo que hacer esto. Sí, ¿sabés? O sea, el problema lo tenemos todo, pero yo creo que es la respuesta que hacemos. Claro. Porque el problema, yo creo que yo tengo el problema ese de que todas las cosas, capaz, otro se vive lamentando todo el mes, tal vez como yo, o otro toma la acción de ir, bueno, la respuesta de mi acción va a ser ir a la oración más. Claro. O sea, la respuesta de la acción, si esto me está distrayendo, entonces no voy a usar mucho menos esto y voy a abarcarme más a esto. Ahí entra en un grado de negación también. Claro. No, es que Completamente. hasta ese momento creo que llegamos todos. Es como vos decís, bueno, a ver qué me propongo este mes. Bueno, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Hasta ahí, joya. Sí. El tema es cuando... Tenés que negarte. Claro, completamente. tenés que tomar la acción. A mí también, Y ahí un montón de donde- veces me ha pasado de que estás en los cultos, recibir la palabra de Dios, recibir fuerza, ¿viste? Recibir... Salís con un hambre, podemos Oh. decir. Vos ¿Dónde salís está el del diablo culto, que le vos salís peleo, del dijo el culto ya hermano? en el medio del culto mientras predicaban, ¿viste? Vos ya habías planeado 5 ayunos Fua, en la semana, ya ¿viste? Pero Porque llega el todo. momento de accionar y realmente te cuesta negarte un momento. Llega el momento de poner ya en mano
en el arado dijeron por ahí, no Pero tenés bueno, la fuerza, eso a la vez nos desnuda nuestra fe. O sea, en un tono muy sincero desnuda nuestra fe. ¿Entendés? Porque si nosotros llegamos al punto donde tenemos que luchar para orar una vez al día o tenemos que luchar para estar con el Señor, estamos en una situación crítica de nuestra vida. No podemos decir, bueno, Dios me va a ayudar. Sí, Dios nos va a ayudar porque nos está ayudando. O sea, gracias a Dios, yo me acuerdo cuando se predicaba esa palabra, yo digo, bueno, gracias Señor porque hasta ahora vos no me dejaste de tener esta angustia. Qué feo sería no tener la angustia. Claro, de decir, no estoy completamente. orando, no estoy... Qué Está feo todo sería. bien. O sea, yo le pido al Señor, yo en un momento o sea, hablando un poco de mí, yo me frustraba porque digo, Señor, tanta aflicción voy a tener porque no oro, tanta aflicción todo el tiempo. O sea, estoy viviendo como un calvario en vez de vivir una libertad, porque es la realidad. Pero vos, o sea, vos te ponés a cuestionar en ese momento y vos decís, no quiero tener más aflicción. Pero cuando vos decís, bueno, ¿qué pasa si no está más aflicción? Y automáticamente vivo una vida superficial en el Evangelio. Porque ya directamente no me reprende nada decir, che, tenés que sacar tiempo para orar. Che, estás más en la carne, che, estás más en esto. Ya no está eso. Y cuando no está eso, Sí. Es Tiene como que- te tirás ya hacia el pecado. O sea, ya sí, está. sí, o vivir o algo superficial. Yo creo que podemos seguir, digamos, cuando está en la naturaleza, nosotros yo creo, tengo un pensamiento de que es muy difícil apartarte de Dios. O sea, si yo hoy te digo, por más vos en la peor situación que vos estés, vos naciste de nuevo, yo te digo, no sirva más a Dios y vos no vas a querer. Porque si no, en vano sería la cruz. O sea, yo creo que es como, bueno, peco, no soy salvo. No peco, soy salvo. Y está como constantemente. Y como que hay atajo o hay agujero en la cruz. ¿Entendés? Y lo que Dios hace es certero y es una naturaleza en la cual está con nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios trae tristeza para arrepentimiento, ¿no? Antes de que nosotros queramos apartarnos y todo, siempre va a haber una tristeza en nosotros de no querer dejar. Y pasos, antes de nosotros tomar la decisión de decir, bueno, automáticamente ya no quiero esta vida. Pero sí, en ese momento yo voy y agradezco a Dios de que está esa aflicción de que Dios nos lleva a Él, ¿no? Completamente. Ahora, Él no nos puede obligar. ¿Entendés? Era lo que hablaba hoy, por ejemplo, cuando hablábamos hoy en el culto, hablábamos un poco sobre eso, ¿no? De que Dios siempre nos va a traer una palabra y todo, pero es lindo cuando la palabra, digamos, te confronta y te hace cambiar de actitud, y es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento no te estoy hablando de arrepentirte de algo que sos pecador y que nada, tenés que arrepentirte de todo lo mal que estás haciendo, sino arrepentirte de que no estás yendo por un camino en el cual Dios está requiriendo más de vos. ¿Entendés? Y como vos te tranquilizás la conciencia en un sentido de decir, bueno, relativamente estoy sirviendo a Dios, relativamente... No quiero decir que nosotros tenemos que ser crueles con nosotros, pero los que más sinceros tenemos que ser con nosotros somos nosotros, no el otro. O sea, nosotros tenemos que sincerarnos con Dios. Y ahí yo creo que está la victoria. Cuando vos te reconoces, tiempo atrás hablábamos también sobre eso, y en el reconocimiento entra también el pecado, porque Pablo reconocía en él ese pecado, y obviamente por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo conjuga con todo, y es lindo entender eso, de que el pecado, como el diablo, nunca descansa. Donde nosotros descansemos o menguemos la oración, eso automáticamente va a querer entrar. Por eso dice velar en todo tiempo, ¿no? Y orar sin cesar, porque considero que es una arma que muchas veces sean 5 minutos, 10 minutos, como nosotros decimos, bueno, me propongo orar 1 hora, no tengo tiempo, lo que sea, no oro ni 5 minutos. Entonces lo que no hiciste en lo mucho, tampoco lo querés hacer en lo poco, y automáticamente le diste lugar a la carne, es la realidad, al pecado. Entonces poquito a poquito eso... Que igual va. a veces podemos decir, estructuramos la oración de que 1 hora estás bien. 5 minutos está más o menos, ¿viste? No, En realidad Con 15 te mantenés. Que 15 ni para arrancar, dijo un hermano. Pero realmente, o sea, el peso en el mundo espiritual es la sinceridad que hacemos esa oración. Tal vez vos podés estar orando 1 hora, pero no fuiste sincero en la oración, porque a veces no somos ni sinceros con Dios. A veces reconocemos, o sea, sabemos que estamos haciendo mal y vamos a la oración y le pedimos perdón por esto, por aquello, y lo que estamos haciendo mal lo dejamos ahí. Es solamente para calmar nuestra conciencia. Completamente. Y vivimos una hipocresía, vivimos y permanecemos años y vivimos esa hipocresía. Sí, una realidad. Pero bueno, damos gracias a Dios porque siempre está la palabra igual, ¿no? A pesar de todo, hasta hoy podemos decir de que Dios siempre, y es la misericordia en el cual siempre Él está trayendo una aflicción o, bueno, che, fíjate que acordate el pecado que mueran vos. Completamente. Es eso, Siempre el Dios pecado. está ahí. Sí.
Y ahí yo creo que ahí se cumple también la palabra, ¿no? Que Él está a la puerta y llama, o sea, siempre. Y vos fíjate que esa palabra no es que se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a la iglesia. Claro. Y completamente, o sea, necesitaba esa iglesia y hoy esta palabra nos está diciendo a nosotros, que Él está a la puerta y está llamando. O sea, cada uno de nosotros que somos iglesia nos está diciendo, Él está a la puerta y llamando. O sea, su palabra está ahí. Podemos venir a la iglesia por Jesús, pero el Jesús de la iglesia está afuera, capaz. No le abrimos la puerta, porque en un sentido metafórico, digamos, venimos, adoramos a Dios todo, pero nuestro corazón está cerrado a Dios. Está lejos. Y eso es un grave problema porque si nos mantenemos en eso, no crecemos. Y la idea es eso. Muchas veces retornamos mucho en la salvación. Y hay veces que la salvación pasa a un segundo plano y empezamos a querer vivir una vida fructífera espiritualmente. O sea, Dios nos va a salvar y es muy difícil que Dios nos saque de su mano. Pero ¿cómo estamos viviendo el Evangelio? O sea, Qué tremendo eso, podía meditar y podía recordar programas pasados que decían que podíamos tocar el tema de la disposición del corazón y del poder de decisión. Y ahí entra todo también, porque como vos decías, cuántas veces podemos hacer oraciones largas o largas meditaciones solamente, o venir a los cultos, me ha pasado para venir a calmar solamente tu conciencia y decir, bueno, por tal cosa que hice mal, con 2 cultos lo tapo. Y entonces uno se pone... Re poquito, ¿no? Sí, re poquito. Uno se pone a meditar y... Era fácil para tapar, ¿viste? y media vigilia. No, media vigilia, nada, tapo lo de la semana, que media vigilia. No, pero uno se pone a meditar y cuántas veces vive en ese estado de hipocresía. Que pensamos que con ciertas acciones, digamos, podemos tapar cosas que hemos hecho mal, como vivimos ya como lo de antes, ¿no? Un pecado, un becerro. Dijo uno que conozco, si yo tengo que tapar cada pecado con becerro, extingo la raza, dijeron por ahí. Pero realmente es eso, es el poder de decisión. Es poder tomar la decisión y tener el corazón dispuesto a agradar a Dios. Y también, gloria a Dios, que tenemos también esta oportunidad, este Consolador, este Espíritu Santo, que es un ayudador que está todos los días con nosotros, ¿no? Y que nos ayuda, y que realmente Él pone también el querer como el hacer, ¿no? Y que tenemos esta posibilidad de ser personas, seres humanos, en este caso creyentes, que tienen la oportunidad de tener a alguien que los incentive, que los ayude, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Sí, es tremendo y siempre Él está ahí actuando, siempre, podemos decir, siempre está extendiendo esa mano para ayudarnos. Y yo, podemos decir que de una forma personal, cuando mengo esa oración, mengo esa palabra, la batería está baja en mi vida. Puedo decir que mi forma de reaccionar o de enfrentar el día a día es completamente contrario cuando estoy bien espiritualmente. O sea, tal vez me levanto cansado, me pongo triste por cualquier cosa, me frustro, me enojo por cualquier cosa y enfrentamos, es como podemos decir que estamos dando nuestra vida, estamos dando completamente lugar a la carne. Claro. No sé cómo en tu forma particular cuando... Sí, o sea, en un punto sí, yo creo que va floreciendo. No creo que dé fruto la carne, sino que son acciones de la carne. Claro, ¿no? obras. O sea, claro, obras. Los frutos del Espíritu. Claro. No, las mismas obras en el sentido de decir que como que se van escapando esas obras que quizá en un momento ya, digamos, habíamos menguado o lo que sea. Pero bueno, o sea, considero que Dios siempre trae una palabra. Siempre, en cada situación de nuestra vida. Después está, creo que por eso mucho el reconocimiento. Y está en el reconocimiento y lo que yo lo que no quiero vivir en el Evangelio es que pasen años y seguir en la misma postura. Y seguir en la misma postura. Porque sé que depende de mí. O sea, hablando de un crecimiento espiritual, y no cuando hablaba, dependo de mí, no quiero decir como que todo depende de mí, claro, sino en la disposición. Y lo más difícil que tiene el hombre es la disposición. Como hablábamos hoy, vos cuántas veces te dispusiste, vos cuántas veces te dispusiste a decir voy a hacer esto. Entonces no estamos hablando de que es disponernos y ya está, no, es algo difícil. Pero bueno, tiene sentido que sea así, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a ir a un corte musical y ya nos estamos despidiendo en el próximo bloque. Genial. Sobre ti la luz de Dios amaneció y su gloria ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti. Alaba como alaban en el cielo. Desde Bahía Blanca transmite Radio Oreb, la radio que cambia tu vida.
Desde Bahía Blanca transmite Radio Oreb, la radio que cambia tu vida. Camino a Emaús, iban dos discípulos tristes caminando. Regresaban a su aldea sin tener. Amén. Damos gracias a Dios porque bueno, ya pudimos hablar la palabra del Señor, ya estamos dando por finalizado este programa, sabiendo de que fue de bendición para nuestra vida. Amén. Pudimos hablar bastante, ¿no? De cómo es este tema, el tema de los frutos del Espíritu, las obras de la carne, que cada día batallan entre sí, ¿no? Y se oponen para que no hagamos lo que queremos. El Espíritu batalla para que agrademos a Dios y la carne para que agrademos nuestro deseo, nuestra propia naturaleza. Pero bueno, damos gracias a Dios que tenemos este Espíritu Santo, este ayudador que nos ayuda todos los días, y por aquel sacrificio grande, ¿no? En la cruz del Calvario, que nos ha dado libre acceso para hablar todos los días con aquel que nos salvó. Amén. Así que bueno, ya me estoy despidiendo, dando gracias a Dios, a los hermanos que pueden estar escuchando este programa, a aquellos oyentes que quizás bueno, no tienen grande conocimiento de lo que es la palabra del Señor, pero cada día está escuchando, está siendo fortalecido por medio de la palabra del Señor. Sabemos que esta palabra habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Con nosotros y con todos aquellos que realmente abren su corazón. Así que bueno, me despido, doy gracias a Dios, a los hermanos que han estado presentes también en este lugar. Así que bueno, ya nuestros hermanos están despidiendo, estamos dando por finalizado este programa el día de hoy. Así que bueno, también dando gracias, ¿no? Por permitir, como dije al principio, este momento. Sabemos que es algo lindo, ¿no? Poder transmitir la palabra de Dios, podemos decir que ser participante, ¿no? Poder ser participante de esta gracia de Dios que no fue por nuestros propios méritos o porque somos hijos de alguien que estamos acá, sino completamente por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios de poder dar testimonio de esta cruz, testimonio de esta transformación, poder dar testimonio de que el Evangelio es un Evangelio aventurado, ¿no? No solo no es un Evangelio aburrido, no es un Evangelio, sino es un Evangelio algo tremendo. O sea, lo sobrenatural de Dios es completamente tremendo, que si tal vez nunca escuchaste el nombre de Jesús o no podés identificar esas cosas que podemos decir completamente, no lo vas a entender lo sobrenatural de Dios, no vas a poder entender lo que es el Evangelio hasta que puedas gestar ese nuevo nacimiento, que ese nuevo nacimiento solamente va a empezar desde el día que puedes creer, del día que escuches esta palabra, que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros y podés creer en Él, ahí empieza ese gestamiento y en cualquier momento, porque sabemos que el que da crecimiento es Dios, y en cualquier momento ese gestamiento va a dar luz y ahí vas a poder entender la dimensión de que es vivir realmente el Evangelio. Así que siempre animando, ¿no? A los hermanos, si hay un hermano que nos está escuchando, un hermano en la fe, y que pueda recibir fuerza, ¿no? Y sabemos que va a ser de bendición. Amén. Bueno, para agregar también de lo que estuvimos hablando, es un tema importante para poder entender, porque de esto lo hace el Evangelio también, ¿no? Es un puntal muy, muy importante del Evangelio que nos va a llevar a entender y a reconocernos. Aquella persona que nos está escuchando por primera vez o que nunca ha escuchado el Evangelio, quizás mucho no has entendido, quizás no te has guiado mucho por lo que decimos, pero sí quiero que te quedes quizás con una parte que hablábamos en un momento, de que de la noche a la mañana aquello que no queríamos empezamos a querer. Aquel Jesús que nos han predicado, que seguramente debes conocer a un Jesús que ha muerto y ha resucitado, que murió en una cruz. Gracias a Dios salió nuestro encuentro y fue Él el que cambió todo nosotros. No esperes a cambiar para llegar a Cristo, sino anda a Cristo para que Él pueda cambiar. Así que bueno, con esto damos por finalizado este programa. Y bueno, aquellos hermanos también que nos están escuchando, que haya sido bendición, a no bajar los brazos, levantar las rodillas paralizadas, las manos caídas, y poder entender de que Dios nos está llamando a un arrepentimiento, a un llamamiento en el cual debemos de volver a las sendas antiguas y preguntar el camino y caminar por ello, para que Dios nos dé victoria y podamos crecer en el camino del Señor. Así que bueno, damos gracias a todos los que nos han escuchado y que Dios siga bendiciendo a continuación.
regresaban a su aldea sin tener menor idea que él había resucitado. De repente en el camino aparece un peregrino que a ellos fue llegando. Desde Bahía Blanca transmite Radio Oreb, la radio que cambia tu vida. La muerte de Jesús.